tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable. Vamos a ver cómo se compone este tipo de alimentación, qué pasa con las dietas express. Enseguida venimos. Bueno, y dijimos que íbamos a hablar de alimentación saludable en Había una vez una mujer y está con nosotros la licenciada en nutrición Mónica Perrino, que le agradecemos mucho que esté aquí hoy. Gracias por haber venido, Mónica, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las características de una alimentación saludable, Mónica? Las características de una alimentación saludable en realidad son 4. La alimentación debe ser suficiente, debe ser variada, debe tener armonía entre los nutrientes y debe ser suficiente. Armónica debe ser en que no debe haber más nutrientes de unos que de otros, o sea, debe haber una relación entre todos. No se puede consumir únicamente una alimentación con hidratos de carbono y proteínas sin grasas o con grasas y proteínas sin hidratos de carbono. Y a la vez también debe estar adecuada a las calorías que la persona necesita según la etapa biológica que esté viviendo. Claro, no es lo mismo un niño que un adulto, una embarazada, un anciano. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar los alimentos? A la hora de preparar, bueno, la selección de los alimentos. La alimentación debe ser, o durante el día se deben incorporar todos los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos son, unos son los cereales, que en esto están incluidos, bueno, todos los cereales y sus derivados, la harina, el trigo, las harinas de estos. Este grupo de alimentos incorpora energía a la dieta, ¿sí? Estos se deben incorporar en alguna de las comidas, sí o sí, tanto en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo o en la cena, ¿sí? El otro grupo son las verduras y las frutas. Este también se deben incorporar todos los días. Lo ideal sería un plato de verduras crudas y una de verduras cocidas, tanto en el almuerzo o en la cena. Se elige en qué momento del día se quiere incorporar cada una. Las frutas también se deberían incorporar entre 3 y 4 unidades por día. Este grupo de alimentos brinda las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para estar bien físicamente, ¿sí? Para rendir también. Las vitaminas y minerales son muy importantes para el rendimiento, tanto físico como mental. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las carnes? Porque viste que los argentinos nos gustan mucho, sobre todo las carnes rojas. Bueno, ¿no? el otro grupo son el grupo de las carnes y el huevo está incluido dentro de este, que sería el grupo que incorpora las proteínas a la alimentación. Las carnes deben estar incorporadas todos los días en una de las comidas, preferiblemente no en las dos. En una de las comidas. También se debe variar tanto la carne roja, el pollo, el pescado, el cerdo también se puede consumir. Y ir variando, 3 veces a la semana carne roja, 2 veces puede ser pollo, 1 vez a la semana lo ideal es consumir pescado. Y bueno, y los huevos también se incorporan en este grupo porque también son fuente de proteína y se deben consumir entre 3 a 4 unidades por semana. Bien. Mónica, ¿y qué pasa con las dietas? Porque por ahí uno llega a esta época del año, se empieza a sacar la ropa y bueno, ve que hay que hacer un poquito de dieta, a lo mejor bajar un par de kilos. ¿Qué pasa con las dietas? ¿Cómo nos organizamos? Porque viste que están las revistas con el tema de la dieta de la luna, de esto, de aquello. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, esas dietas no son lo más aconsejables. Porque como ya les dije antes, la dieta debe estar adecuada a cada momento de la vida que está transcurriendo la persona. Si esa dieta la agarra una adolescente, no va a ser lo mismo que la agarra una persona adulta. Los requerimientos nutricionales son distintos entre una persona y la otra. Entonces, ese es uno de las inconvenientes y lo que hace que estas dietas no sean eficientes. Sí, porque a veces también pasa que las dietas las hacemos un tiempito, después las dejamos y es peor porque subimos más de peso. Sí, ese es el efecto rebote que se llama. Las dietas muy restrictivas sacan muchas calorías de la dieta, hacen que el descenso sea muy rápido. En una semana capaz que perdemos 2 o 3 kilos. Pero el cuerpo es inteligente y dice, ¿qué está pasando acá?
¿por qué me están sacando las calorías? Entonces todas las calorías que incorporamos, por más que sean pocas, sí, el cuerpo las va guardando porque no sabe por cuánto tiempo uno va a estar haciendo esta restricción calórica. Sí. Cuando uno vuelve a consumir las calorías, porque el tiempo que hace la dieta es una semana o dos, sí, se quedó con el depósito graso y a la vez incorpora más calorías. Entonces el cuerpo vuelve a subir. Bueno, ¿y qué pasa cuando compramos esos alimentos, decimos alimentos light, o con bajas calorías o sin grasas trans? Dice también, podemos decir, sin colesterol. ¿Qué hay de verdad en esto? Mira, hay mucha confusión entre los alimentos diet y los alimentos light. Sí. Los alimentos diet muchas veces la gente los compra pensando que son light, pero en realidad están reducidos en algún nutriente. Pueden estar reducidos en hidratos de carbono o en grasas o en sodio únicamente y la cantidad de calorías son las mismas. O bien están reducidos en hidratos de carbono pero aumentan el doble las grasas. Entonces las calorías en sí siguen siendo las mismas y la gente las consume pensando y es peor. Claro. Los alimentos light sí están reducidos en calorías. El 25% de las calorías en relación al alimento no light. Sí. Esa sería la diferencia. Esos alimentos sí están reducidos en calorías y los diets son más que nada dietéticos para determinadas patologías o para los celíacos. Por ejemplo, los alimentos libres de TAC suelen ser, dicen dietéticos. Sí. Esa sería la diferencia. Y después los alimentos que dicen 0% colesterol o 0% grasas trans. Sí. El colesterol se tiene que saber que únicamente está en las grasas animales. Ajá. Entonces todos los alimentos, por ejemplo el aceite de girasol dice 0% de colesterol. Es lógico que no va a tener colesterol. Claro. Sí, entonces por ahí engañan y dicen, ay no, yo me llevo esto y la gente piensa de que sí, o sea, y no tiene ninguno de los otros. O sea, no es porque ese no tenga colesterol, en realidad ninguno tiene. Claro. ¿Sí? No, porque viste que también aparece, porque ahora aparece como que todo, hay que ponerle el sellito que dice light o que dice diet. Bueno, por ejemplo está el chocolate, que también ahora dice el chocolate diet o sin azúcar. ¿Eso es posible? Porque por ahí agarramos los chocolates igual. Es posible que tengan, pero a la vez están aumentados en otra, lo aumentan en las grasas, por ejemplo. Claro. Entonces por ahí si vos te fijas bien, dice calorías, en el rótulo nutricional, dice calorías por porción, hidratos de carbono por porción y grasas por porción. Claro. Entonces hay que fijarse bien eso y compararlo con uno que no es diet, entonces ahí ve la diferencia si en realidad o no. Hay muchas veces que los helados, yo he visto en el supermercado, entre una diferencia entre un light y un común, las calorías son las mismas. Lo que baja es la cantidad de hidratos de carbono únicamente. Claro. Y la gente se come el pote de helado. Y resulta que tiene la misma caloría que el helado. Que se hubiese comido un helado común. Claro, hay que fijarse en eso. Sí, en el rótulo. En el rótulo, que es lo que dice para no confundirse en ese sentido. Eso, en las calorías totales y en las cantidades de hidrato de carbono y en la cantidad de grasas. Bueno, y decime rápidamente, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a la alimentación para los niños? En los niños hacen todo por imitación. Por lo que nosotros somos su modelo. Sí. Si en la casa los padres y la madre consumen gaseosas, consumen cosas grasas, el nene va a imitar y va a consumir lo mismo y no está bueno. Desde las primeras comidas hay que inculcarle el consumo, el de agua es importantísimo, tanto en los adultos como en los niños, y más en esta época del año que empiezan los calores, el cuerpo pierde demasiado líquido y el agua es fundamental, de 2 a 3 litros por día sí o sí. Y incorporarle todos los grupos de alimentos, como te dije, los cereales, las verduras y las frutas, incorporarles desde chiquitos para que aprendan a comer variado desde chicos. Las carnes, siempre elegir los cortes magros. Los cereales, sí, los cortes más magros, cocinarlos sin aceite, eso también es fundamental, también para los grandes es lo mismo. Claro, y además a veces decimos, no tener en la heladera gaseosa, chocolate, caramelo. A generar un ambiente seguro, entonces el nene no tiene de dónde sacar esas cosas. Claro, seguro. O igual también para uno grande es importante tener así, porque si vos tenés en la heladera cosas dulces, el momento que empezaste a hacer la dieta, abriste la heladera, te agarró un momento de ansiedad y te lo comiste. Seguro. Bueno, Mónica, gracias por haber venido, muy amable, gracias por estar aquí. Nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer, enseguida volvemos.
Bueno, continuamos en Había una vez una mujer y está con nosotros el señor Leonardo Simoniello, que es el presidente del Consejo Municipal de Santa Fe. Gracias por estar aquí, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando en el programa de alimentación saludable y el Consejo Municipal de Santa Fe está implementando un programa de concientización sobre alimentación saludable. Cuéntenos de qué se trata. Sí, en realidad tiene que ver con un problema que por ahí, a mí me gusta decirlo, no ocupa la tapa de los diarios ni los titulares de las radios, pero es un problema que tiene que ver con el desarrollo de las personas, fundamentalmente de los más chicos. Nosotros detectamos un inconveniente muy paradigmático que lo vemos fundamentalmente en las escuelas, es decir, en la escuela concientizamos sobre alimentación saludable, supuestamente es un lugar en donde estamos a reparos de conductas innecesarias o inconvenientes, y muchas veces es la propia escuela la que promociona a través de sus kioscos o cantinas comida chatarra o inconveniente en horarios digamos que no tienen nada que ver. Es decir, es muy fácil encontrar en una escuela un chico de cualquier sector social consumiendo una gaseosa y chisitos a las 9 de la mañana. O sea, para partir de ahí, ahí vemos la incoherencia con la que estamos tomando los adultos este problema. A partir de allí podemos encontrar problemas mucho más profundos que tienen que ver con la malnutrición, la desnutrición, la subnutrición, el no conocimiento de algunos alimentos. Esto ya se da en el marco de la escuela, pero también en el marco de la casa, la comodidad en lo que por ahí tiene que ingresar, comodidad en el sentido de la falta de horarios, de tiempo para la familia, para o comprar una hamburguesa hecha en el supermercado y no la hamburguesa que podemos hacer en casa, el no conocimiento. Nosotros en Santa Fe tenemos cordón fruto y hortícola, tenemos río, tenemos cuenca lechera, es decir, los mejores alimentos los tenemos cerca y por ahí no se conocen. Y las consecuencias son muy graves, por ahí no se ven enseguida, pero no solo son los trastornos alimentarios que generan trastornos en el conocimiento, en la educación, en la sociabilización, en la percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, hablo de los más chicos, sino después vamos avanzando y nos damos cuenta que entramos hasta en un círculo de exclusión, en donde, bueno, tenemos el chico que por X razones no se alimentó bien, no se incorpora demasiado bien, el que está sobrealimentado es el gordito que no puede jugar a tal cosa, por lo tanto también lo excluimos. Es increíble la cantidad de niños obesos que se están detectando también. Entonces, y por ahí el papá o hasta qué sé yo, los tíos, ay, qué bien, está rellenito, está bien, y en realidad está comiendo mal, y no está comiendo todo lo que tiene que comer, no hace todo el proceso, y tenemos problemas mucho más importantes. Bueno, en ese contexto, y diciendo que no es uno de los problemas que el Estado hoy si bien ha evolucionado, le haya interesado en los últimos años, nosotros presentamos un proyecto de ley cuando yo era diputado, exigiendo que las cantinas escolares y los kioscos escolares tengan alimentos positivos y alimentos negativos. Los alimentos negativos directamente prohibidos y los positivos estimulados. Esto logró 2 veces sanción de diputado, pero no tuvimos la sanción en el Senado. La verdad que el Ministerio de Educación no se quiso involucrar en su momento en este tema porque era como que tenía demasiados inconvenientes como para encima tener que regular las cantinas. Exactamente, aparte también podría tener más que ver con salud, también puede tener que ver con la municipalidad, es decir, no es tierra de nadie y bueno, era un problema, no salió la ley. Entonces cuando ingresé en el Consejo Municipal dije, bueno, vamos a intentar poner en el tapete de este tema. Sí, hicimos un programa de concientización. Mira, firmamos convenio con la Facultad con la Universidad Nacional Litoral, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, que tiene la carrera de nutrición, con la UCU, con la Facultad Católica, con los colegios, con la propia municipalidad, y ahí salimos a trabajar en las escuelas, en los jardines maternales recientemente inaugurados en la municipalidad, y dando charlas fundamentalmente en los jardines también particulares con padres. La idea era más o menos decirle, gente, no se queden tranquilos, porque ustedes o nosotros le damos 5, 6, 10 pesos según las posibilidades, y la verdad que estamos generando un problema, no estamos generando una solución. Porque además el niño es el que elige qué comprar y por ahí, bueno, va a elegir esto que mencionabas antes, ¿no? Claro, y vos sabés que íbamos a cantinas que tenían buenos productos, pero los tenían atrás y adelante colgado todo lo malo. Entonces, sin
obligarlos a nada, decíamos, bueno, ¿por qué no hacemos un cambio? Nos juntamos con empresas para que el merchandising de las empresas, por ahí es medio caro el tarrito de yogur, entonces la idea es que tengan algún tipo de expendedor de yogur. Trabajamos con el mercado, muy bien el mercado, incorporamos al mercado abastecedor en todos los jardines maternales municipales, los chicos consumen fruta. A veces el poco conocimiento que tienen la familia de los elementos. Yo digo que el paladar es una cuestión cultural. Si no, que se aprende desde pequeño. Y claro, si no, en otros países no comerían insectos. Seguro, no sé, nosotros comemos lo que nos van dando. Lo que nos van dando nuestros padres. Y si nuestros padres... hay algo que está roto y es fundamental, que es la cultura del abuelo. El abuelo transmitía. Y ahora por ahí no figura el abuelo, entonces las distintas cocciones, distintas recetas se van perdiendo y vamos directamente a lo hecho, ¿no? El año que viene continúa esta Vamos a continuar, pero tenemos la suerte de que este año, este proceso, hicimos foros y demás, se sancionó, se sancionaron 2 ordenanzas, por lo tanto, ahora esto como que lo está tomando directamente ya el Departamento Ejecutivo a partir de la Secretaría de Salud y de Producción. Estamos controlando las cantinas, mejor dicho, registrando las cantinas, estamos trabajando ya mucho mejor desde el Ejecutivo, es decir, desde el Consejo impusimos este tema y se lo pasamos al Ejecutivo como corresponde, pero es un tema que sobre todo las mamás yo digo que los papás y las mamás cumplimos el mismo rol. Sí, pero tiene que ser así. Tiene que ser así, pero sobre todo las mamás tienen que estar muy atentas porque no es posible que los chicos coman cualquier cosa en cualquier horario, las consecuencias son muy problemáticas después. Gracias por haber venido, Gracias, muy amable como siempre. Vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer, les recordamos nuestro número de teléfono, es el 156-315-054, nuestro Face, Había una vez una mujer, o ustedes pueden escribirnos a habiaunavezunamujer@gmail.com. Ya venimos. Bueno, y para seguir hablando de este tema de la alimentación saludable, está con nosotros la licenciada Inés Larriera, que es presidente de la Fundación Hoy por Mañana Conin Santa Fe. Gracias por haber venido, Inés, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contame cómo trabaja la Fundación Hoy por Mañana Conin Santa Fe en cuanto a lo que tiene que ver con alimentación, que es el tema que estamos abordando hoy. Bueno, justamente nosotros somos sede de Fundación Conin en Santa Fe. Conin es cooperadora para la nutrición infantil. Es una fundación que nació en la ciudad de Mendoza, fundada por el pediatra, el doctor Abel Albino, que su objetivo es quebrar la desnutrición infantil en la Argentina. ¿Qué objetivo? Sí, nada menos. Nada menos. Nació en la ciudad de Mendoza y se fue extendiendo. Somos ya 60 centros en toda la Argentina, distribuidos en 15 provincias, que trabajamos nosotros puntualmente en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de quebrar la desnutrición infantil en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ¿y cómo trabajan? ¿Cómo se organizan? Bueno, nosotros trabajamos con la metodología que propone Conin, que es un abordaje integral de la problemática, lo que sostiene siempre Abel y todos nosotros, bueno, obviamente compartimos porque entendemos que es el camino acertado, es trabajar en un abordaje integral. De nada nos sirve alimentar a un niño si lo devolvemos al mismo medio donde se generó esa situación de desnutrición. Entonces trabajamos con un fuerte atravesamiento de la cuestión de género, somos convencidas de que la mujer es la principal garante de la salud y la educación de la familia. Entonces incorporamos familias con niños de 0 a 5 años a nuestros programas que asisten a la fundación con sus mamás. Hacemos un seguimiento de los niños en lo nutricional, pero un acompañamiento de las mamás para su empoderamiento, digamos, en desarrollo de habilidades y destrezas y para ofrecerles información. ¿Y qué es lo que encuentran, digamos, en la ciudad de Santa Fe, que es donde ustedes trabajan, ¿no?, con respecto a este tema? Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente con familias de barrio Santa Rosa de Lima y San Lorenzo. Y realmente encontramos que la situación es preocupante,
porque justamente lo que planteaba recién la licenciada en nutrición como dietas ideales tanto para niños como para adultos, en familias que viven en situación de exclusión social, con muy poco acceso material a alimentos, se dificulta porque no tienen dinero sencillamente para llevar adelante una dieta variada, saludable, oportuna, de calidad. Entonces, bueno, uno tiene que desarrollar estrategias para que ellas puedan optimizar, ellas, me refiero a estas mujeres, mamás, puedan desarrollar, hacer magia, digamos, recetas que sean más nutritivas para los niños. Claro, ¿están asesoradas por nutricionistas? Tenemos en el equipo, por supuesto, hay 2 nutricionistas en la fundación, contamos con trabajadoras sociales, psicopedagoga, orientadora familiar, docentes de nivel inicial, docentes de adultos. Es un equipo multidisciplinario, porque también la propuesta es trabajar no solo con la ingesta de alimentos, sino con el desarrollo psicoafectivo y sensoriomotriz del niño, que es tan importante, también como la buena alimentación. Seguro. ¿Y cuáles son las consecuencias, por supuesto que se han difundido a través de la fundación de ustedes, pero de no otorgar una alimentación saludable en el momento que se tiene que otorgar, sobre todo en los primeros tiempos de vida del niño, ¿no es cierto? Y las consecuencias son la perpetuación del ciclo de la pobreza, porque nosotros tenemos un niño que está malnutrido y no puede tener una escolarización normal. Es un niño que se duerme, que no atiende, que no aprende. Claro. Y esa persona que no aprende va a significar menos fuerza laboral y menos capacidad para adquirir algunas destrezas o especialización para insertarse en el mundo laboral. Y si no puede trabajar va a ser pobre. O sea que es un círculo que no lo terminamos nunca. El doctor Abel Albino siempre dice, pone el ejemplo, el cerebro de un niño cuando nace pesa 150 gramos, al año pesa 900 gramos y el cerebro de un adulto pesa aproximadamente 1,2 kilos. O sea que si nosotros vemos el crecimiento exponencial que hay, sobre todo en los 2 primeros años de vida de un niño, y bueno, como dice también él muy gráficamente, es una unidad sellada. Ya está, se dañó y bueno, vamos a tener una persona con determinadas limitaciones. Por ejemplo, pueden llegar a 5 centímetros menos de talla final en la edad adulta, 5 kilos menos de fuerza en sus manos para trabajar. Son algunas de las consecuencias que trae una mala me imagino muchas más capacidades de razonamiento, entendimiento, de expresión. Muchos problemas de lenguaje tenemos. Se trabaja mucho también en la fundación, estimulación del lenguaje, porque hay muchas dificultades también en cuanto al lenguaje. Bueno, Inés, los felicito por la tarea, por supuesto, y gracias por haber venido, gracias por estar aquí en Había una vez una mujer. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, enseguida venimos. Bueno, estamos cerrando Había una vez una mujer este sábado, hablamos de alimentación saludable, cómo cuidarnos, cómo querernos y bueno, a pesar de que a veces tenemos que bajar algunos kilitos cuando llega el verano, también aceptar nuestro cuerpo que tiene que ver con querernos, no acceder, como lo decían las profesionales, a estas dietas rápidas que a veces nos hacen mucho daño. Esperemos que el programa les haya servido. Quiero decirles que ustedes también pueden sugerirnos temas a través de nuestro Facebook, Había una vez una mujer. Pueden llamarnos al 156-315-054 o pueden escribirnos a habiaunavezunamujer@gmail.com. Como siempre, nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 18:30 por la pantalla de Canal 13. Y no se olviden de quererse y cuidarse. Debe ser variada, debe tener armonía entre los nutrientes y debe ser suficiente.
Armónica debe ser en que no debe haber más nutrientes de unos que de otros, o sea, debe haber una relación entre todos. No se puede consumir únicamente una alimentación con hidratos de carbono y proteínas sin grasas, o con grasas y proteínas sin hidratos de carbono. Y a la vez también debe estar adecuada a las calorías que la persona necesita según el Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable. Vamos a ver cómo se compone este tipo de alimentación. ¿Qué pasa? La etapa biológica que esté viviendo. Claro, no es lo mismo un niño que un adulto, una embarazada, un anciano. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar los alimentos? A la hora de preparar, bueno, la selección de los alimentos. La alimentación debe ser o durante el día se deben incorporar todos los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos son los cereales, que en esto están incluidos, bueno, todos los cereales y sus derivados, la harina, el trigo, las harinas de... Con las dietas express. Enseguida venimos. Bueno, y dijimos que íbamos a hablar de alimentación saludable en Había una vez una mujer, y está con nosotros la licenciada en nutrición Mónica Perrino, que le agradecemos mucho que esté aquí hoy. Gracias por haber venido, Mónica, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las características de una alimentación saludable, Mónica? Las características de una alimentación saludable en realidad son 4. La alimentación debe ser suficiente. Este grupo de alimentos incorpora energía a la dieta. ¿Sí? Estos se deben incorporar en alguna de las comidas, sí o sí, tanto en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo o en la cena. ¿Sí? El otro grupo son las verduras y las frutas. Este también se deben incorporar todos los días. Lo ideal sería un plato de verduras crudas y una de verduras cocidas, tanto en el almuerzo o en la cena. Se elige en qué momento del día se quiere incorporar cada uno.